Entonces, ¿vale la pena hacer exámenes de laboratorio de manera anual? Sí vale la pena. ¿Cómo vamos a ver físicamente que mi hijo tiene una leucemia? Pálido, amarillento, cansado, ya no tienen la misma actividad física que tenían, hay dolor de huesos. Cuando estamos sospechando de un tumor cerebral, es un dolor de cabeza intenso que no cede con el medicamento. Generalmente les da en la mañana al despertarse, eso es porque aumenta la presión intracraneal al momento de que el niño se levante. La mamá es la que primero se da cuenta de, ¿sabe qué? Lo estaba bañando y cuando lo estaba bañando le vi un bulto en la parte de atrás, en la espalda, y no me pareció normal. ¿Qué tal? Buenos días, soy el doctor Isaac Chávez. El día de hoy tengo a la doctora Ana Karen Contreras. Ella es oncóloga pediatra, es decir, ella primero estudió medicina general, luego estudió pediatría y luego entró a la subespecialidad de oncología pediátrica. Muchas gracias por asistir, doctora. ¿Cómo está? Hola, buenos días, Isaac. Muchas gracias por la invitación. Pues directamente, gracias por estar aquí. Es un tema difícil de tocar, pero es un tema que sin duda tenemos que tocar. El cáncer infantil, queremos enfocarnos en cómo diagnosticarlos, tanto como los médicos, como yo me incluyo ahí, que antes que ser especialista soy médico general, como familiar de que todos tenemos sobrinos, tenemos hijos, tenemos niños a nuestro alrededor que no quisiéramos que pasen por esto, pero si llegan a tener algún problema queremos diagnosticarlos tempranamente. Entonces, cuénteme primero un poco de generalidades de qué es el cáncer infantil, de qué estamos hablando cuando mencionamos la palabra cáncer infantil y cuáles son los tipos principales. Cuando hablamos de cáncer infantil, lo primero que hay que saber es que es un conjunto de enfermedades o tumores, como los conoce la gente, que se caracterizan por tener células anormales que no cumplen una función específica que deben de cumplir, células inmaduras, les decimos, y estas células tienen una capacidad de proliferarse y dividirse descontroladamente y viajar hasta algún tejido u órgano en cualquier parte del cuerpo. Al juntarse estas células, pues se forman las masas o los tumores. Y dependiendo de dónde se origine esta célula, es el nombre que se le va a dar al tipo de cáncer infantil. Los principales cánceres infantiles es la leucemia, en específico la leucemia linfoblástica, que es la primera causa de cáncer a nivel mundial. Y en México, más del 52% del cáncer infantil es leucemia, específicamente la linfoblástica. Cuando decimos leucemia, hace algunas décadas prácticamente era sinónimo de muerte, ¿no? Tenías leucemia, en algún poco tiempo el niño o el adulto iba a fallecer. Actualmente, ¿cómo está la probabilidad de supervivencia? En las leucemias, a nivel mundial, tenemos una supervivencia muy buena desde el 80 al 90%, ¿no? Dependiendo del riesgo en el que lo clasifiquemos. En México, más o menos a nivel global, hasta el 56% de supervivencia, ¿no? Global. ¿Y a qué se debe principalmente? Me imagino que son muchos factores, pero ¿por qué tanta diferencia de que les va muy bien en otros países? Me imagino que con mejores recursos y demás, pero ¿y por qué tanta diferencia? Específicamente en los países en vías de desarrollo, los que tienen las supervivencias más altas, ¿no? En países subdesarrollados, como somos nosotros, la supervivencia sí baja mucho, ¿no? Una, pues, es el acceso a la salud, la detección temprana u oportuna, que es el pilar fundamental en la oncología pediátrica, y pues el alto costo de los tratamientos, ¿no? No cualquiera tiene acceso a la salud. Entonces, este 50% es considerando a todos los diagnósticos, es decir, alguien que lamentablemente no puede llevar el tratamiento completo o no lo lleva o que se diagnosticó muy tarde, pero digamos que si se hacen las cosas correctas en México, si se diagnostica temprano, que corre la suerte, digamos, de que desde las primeras visitas al médico se canaliza adecuadamente a un tercer nivel, a un hospital especialista que tenga oncólogos y demás. Tenemos ese 90%, podríamos tener aún en México. Sí, podríamos alcanzarlo siempre y cuando las cosas se hagan como deben de ser, que sea el diagnóstico oportuno, que llegue a tiempo, que no se retrase el diagnóstico, porque pues aquí el diagnóstico, para llegar al diagnóstico es multifactorial, ¿no? O sea, tenemos que tener un centro que tenga estudios de imagen, que tenga estudios de laboratorio,
que contemos con quién para hacer la biopsia, también un papel importantísimo del patólogo para hacer el diagnóstico y que todo esto se dé en poco o en corto tiempo para iniciar el tratamiento. Cuéntame, ¿qué es una leucemia? Cuéntamelo si puedes, yo creo que sí puedes, porque convives justo con niños y con papás muy seguido, en palabras sencillas, en palabras que todos podamos entender. Bueno, la leucemia es el cáncer de la sangre. Es una enfermedad de la sangre donde hay células inmaduras. Dependiendo de la célula que se afecte, le damos el nombre, ¿no? Linfoblástica es que afecta a los linfocitos y mieloblástica que afecta a toda la serie granulocíticas. En términos coloquiales o que siempre les digo a los papás, son células inmaduras que no cumplen la función que deben de cumplir. Y esto se da en la médula ósea. En la médula ósea se da esta transformación que es la fábrica de los elementos formes de la sangre, donde hay una mutación en esa célula. Desafortunadamente en el cáncer infantil no hay una sola causa a la que se le atribuya el cáncer, ¿no? Es multifactorial. ¿Qué quiero decir con multifactorial? Que hay varias cosas que influyen, ¿no? La mayoría de la gente piensa que es genética y cuando das el diagnóstico siempre te dicen, doctora, pero es que en la familia no hay nadie que tenga cáncer, ¿no? Y no, es una mutación en la célula, ya sea por factores externos, ya sea los rayos ultravioleta, los pesticidas, las radiaciones, todo eso influye en que haya una mutación en esa célula de ese tejido y que se transforme y que se origine esto, ¿no? También hay algunas otras cuestiones o factores predisponentes de cáncer, específicamente leucemia, por ejemplo, el síndrome de Down está asociado de 10 a 20 veces más el riesgo que padezcan leucemia de un niño que no tiene síndrome de Down. Pero en la mayoría, como bien dices, a lo mejor no hay un factor identificable, es decir, un niño nace, tiene una vida relativamente normal, va a la escuela y demás, no es de que está viviendo en un campo agrícola que están fumigando, o sea, digamos que alguien que vive en una ciudad, que sí, todos estamos expuestos en una ciudad, en cualquier lado, a un montón de contaminantes, ¿no? El humo de los carros, el polvo tabaco por todos lados, exacto, de segunda mano, el tabaco, sí hay factores de todos lados de la alimentación, muy importante, pero digamos que un niño puede tener o desarrollar leucemia o otros tipos de cáncer sin un factor tan claro, sin decir, bueno, es que su papá trabaja en una fábrica de asbesto y todos los días llegaba y le acercaba tal cosa. O sea, la mayoría de los niños no encuentran una causa. No se encuentra una causa específica que lo atribuyamos. Obviamente podemos encontrar factores relacionados o predisponentes que se pueden eliminar, ¿no? Pero, pues lamentablemente, como ya lo mencioné, no hay cómo prevenirlo. No hay prevención del cáncer infantil, solamente la detección oportuna, ¿no? Pero si quitamos todos esos factores nos pueden ayudar. Pero puede existir tanto en un niño que es previamente sano a un niño que tiene alguna otra enfermedad. O sea, esta mutación es de novo, el diagnóstico no es crónico, eso es algo bien importante. No es que nació con él, no es que ya tuvo años y apenas se le dio, no. O sea, las células son de proliferación rápida, esa es su característica. Entonces, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de una leucemia, a lo mucho de 4 a 6 semanas para que ya tenga manifestaciones clínicas, ¿no? Físicas, que veamos cambios físicos en el niño, ¿no? No es algo de manera crónica, porque ha pasado muchas veces, es que yo hice exámenes de laboratorio hace 6 meses y estaba completamente normal, no sé qué pasó. Entonces, no, estos cambios se dan de manera repentina, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa a lo mejor es una pregunta que te hacen frecuentemente. ¿Vale la pena hacerle a un niño relativamente sano, hacerle algún tipo de examen rutinario de cada 6 meses, cada año, hacerle una biometría, algo? ¿Vale la pena? Sí. El niño que lleva el control del niño sano, que este control del niño sano se debe llevar desde el nacimiento, hay más oportunidad de que su médico tratante o el pediatra, o llámese el médico de la familia, el médico general, detecte esos cambios que hay en el niño, ¿no? Al que conoce al niño va a ver estos cambios de manera temprana, pues. Entonces, ¿vale la pena hacer exámenes de laboratorio de manera anual? Sí vale la pena. Específicamente, a lo mejor no en leucemia
porque no esperamos que en cada examen o en cada revisión anual que se haga encontrarla, ¿no? Uh-huh. Pero vale la pena en el sentido que puedes detectar otras enfermedades de manera temprana y que a los niños es bien importante decirlos, no se les lleva al médico nada más cuando están enfermos, ¿no? Tienen que tener una revisión rutinaria después de los 5 años de manera anual, ¿no? Bien. Entonces, ¿algún otro examen de rutina anual que deban de hacerse a los niños? Pues aparte de su consulta. Lo recomendable es una biometría hemática, una química sanguínea para ver su glucosa sobre todo, y un examen general de orina. Es lo que yo siempre les recomiendo a los padres. También no entrar en pánico, ¿no? Y estarle haciendo exámenes, solamente cuando detectemos algún dato de alarma, ¿no? Algún dato de alarma que nos indique que estamos pasando por una enfermedad así. Por ejemplo, en leucemia, que me preguntaste específicamente, los datos de alarma, ¿cómo vamos a ver físicamente que mi hijo tiene una leucemia? Pues vamos a verlo más pálido, amarillento, generalmente están cansados, ya no tienen la misma actividad física que tenían, de repente de ser un niño activo lo deja de ser, hay dolor de huesos, en muchas ocasiones hay agrandamiento de ganglios, sobre todo de ganglios cervicales, que son bolitas que pueden ellos tocar en cuello, en axilas, en ingles o detrás de las rodillas, que son sitios que usualmente no deben de crecer los ganglios. Puede haber sangrados de nariz de manera repetida, o moretones o puntitos rojos, que son las petequias, sin causa aparente a un golpe previo, ¿no? Entonces, todo este conjunto de signos y síntomas, pueden darnos una alarma de que hay algo mal con el niño, ¿no? De que necesita atención médica y de que necesita revisarse. ¿Cómo distinguir, digamos, entre un dolor de cabeza que podría ser cáncer y un dolor de cabeza que podría ser, a lo mejor anda deshidratado, a lo mejor le dio calor, a lo mejor a lo mejor no le duele, pero nos está tratando de decir porque no quiere ir a la escuela? ¿Cómo papá, cómo distingues eso? Es una buena pregunta, ¿no? El dolor de cabeza, cuando estamos sospechando de un tumor cerebral, es un dolor de cabeza intenso que no cede con el medicamento. Generalmente es de predominio matutino. ¿Cómo matutino? Sí, generalmente les da en la mañana al despertarse. Eso es porque aumenta la presión intracraneal al momento de que el niño se levante. O es un dolor que los despierta de estar dormidos, que ya tiene más de 2 semanas. Entonces, si ya tiene más de 2 semanas y le dan analgésico y no cede el dolor, es una causa de revisión. También puede causar alteraciones visuales, que vean doble o que vean que el niño se va de lado, que pierde la coordinación. Eso también, aunado a la cefalea, también es un dato de alarma. Niños pequeños, niños menores de 1 año, agrandamiento de la cabeza, ¿sí? Sabes que yo lo veo cabezón, más cabezón de lo que es un niño pequeño, ¿no? O que su fontanela, la que la gente le conoce como mollera, en la parte superior esté muy abombada. Entonces, esos son datos de alarma. Cambios en las pupilas o que de repente no vea. Entonces, eso. Y ante estos datos de alarma, ¿con quién acudir primero? Es decir, ¿al pediatra o ya dirigirnos directamente con alguien como tú, por ejemplo, con un oncólogo pediatra? ¿Qué hacemos ahí? Lamentablemente no todos tienen acceso a un oncólogo pediatra, ¿no? No somos tantos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es que si identifico algo diferente en mi hijo, que el primero que se da cuenta es el padre o el cuidador principal, ¿no?, del niño, es acudir a atención médica. Acudir a atención médica puede ser de preferencia, sería con su pediatra, para que ellos identifiquen esos datos de alarma y los deriven con nosotros, ¿no? Con los oncólogos pediatras que estén más cercano a la comunidad, porque generalmente oncólogos pediatras nada más hay en ciudades grandes, ¿no? En ciudades pequeñas no hay centros de atención de oncología. Un ejemplo aquí en Hermosillo, para los que no conozcan, es una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes, un poco menos tal vez. ¿Cuántos oncólogos pediatras tenemos en la ciudad? Yo creo que sí los tienen casi contados, ¿no? Somos como 10. 10.
para una ciudad de 1 millón de habitantes, de cientos de miles de niños tal vez, o bueno, no sé si tenemos las cifras de niños. Somos 10 y uno en Nogales. Son los que... En todo el estado, entonces... Pero, no, en Ciudad Obregón también hay. Ahí es centro de referencia y ahí hay como 4. Okay. Entonces, para todo el estado, porque Sonora es un estado grande, ¿no? Y de ese centro de referencia, por ejemplo, por medio de la Secretaría de Salud, el único que atiende este padecimiento es el Hospital Infantil del Estado de Sonora, que es el IES. Entonces, es para todo el estado. ¿Y cómo le hace a alguien entonces que le da en una ciudad que puede estar a 200, 300 kilómetros de distancia? Ahí está el problema. Es pedir la referencia y llegar. Entonces, ahí viene de nuevo lo que es porque no tenemos la supervivencia alta, ¿no? No es de fácil acceso, muchas veces no hay los medios para llegar hasta un oncólogo pediatra, o una vez que llegan al hospital, no pueden estar aquí porque tienen que trabajar y abandonan tratamiento para regresar a su lugar de origen. Porque estamos hablando de que prácticamente todo se tiene que hacer aquí, ¿no? Desde el diagnóstico, porque a lo mejor aquí están estos aparatos especiales de imagen, de no sé si usan el PET scan o ciertas tomografías, resonancias, ciertos punciones lumbares que van a mandar esa muestra en lugares específicos, y luego el tratamiento, y luego pues no es un tratamiento de una vez, o una cirugía más la quimio, más la radio, todo esto. No, son tratamientos largos, ¿no? Específicamente en leucemia es 146 semanas en niños, 120 semanas en niñas. Entonces, estamos hablando de alrededor de 3 años, ¿no? Entonces son tratamientos largos, que es el tipo de cáncer que tiene el tratamiento más largo. Los otros estamos hablando entre 6 meses a 1 año, pero pues sí son tratamientos que deben de estar aquí, ¿no? Porque no solamente es recibir el tratamiento, vienen los efectos secundarios del tratamiento que también se deben de tratar y deben de estar cerca de su unidad para si alguno de estos ocurre, tengan acceso inmediato, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento de estas 140 y tantas semanas? ¿Es cada semana vienen, cada semana? ¿Cómo es el típico tratamiento de alguien con leucemia? Bueno, primero se estadifica, bien importante, se da el grupo de riesgo, pues. El riesgo de la recaída, no, porque pues la leucemia es sistémica, no hay leucemias que lleguen más avanzadas que otras, porque el cáncer pues es en la sangre y pues la circulación es sistémica. Entonces, una vez que identificas el grupo de riesgo, nosotros basamos todos los tratamientos en protocolos internacionales ya establecidos. No es aquí en Hermosillo lo tratamos así, en otra ciudad se trata diferente o en otro país se trata diferente. Ya están estandarizados los protocolos de acuerdo a las características clínicas y algunas pruebas que hacemos para ver en qué grupo de riesgo entra. Y esto influye mucho en el tratamiento porque al momento de poner el tratamiento, pues niños que tienen más riesgo de recaer, los tratamientos son más intensivos. Este tratamiento se da de manera semanal, dependiendo de la etapa del tratamiento, hasta completar las semanas, 146 semanas, ¿no? El tratamiento, pues, lo que más conoce la gente son la quimioterapia, que es el pilar fundamental en el tratamiento de los niños con cáncer. Algunos tipos de cánceres se conforman de quimioterapia para hacer más pequeño el tumor, se hace la cirugía para quitar el tumor, y una vez que se quite ese tumor, hay algunos que necesitan radioterapia para consolidar que se quiten esas células que pudieron quedar ahí y continuar con quimioterapia adyuvante. Entonces son complejos, ¿no? Cuando dices quimioterapia, ¿a qué te refieres? Igual otra vez si podemos explicarlo a población general. La quimioterapia son medicamentos antineoplásicos que actúan en el ciclo de la célula, ¿no? Actúan en el ciclo de la célula para evitar que estas células malas o inmaduras se sigan reproduciendo, como te dije que era el origen. Ajá, o sea, es decir, todos en nuestro cuerpo, las células normalmente estamos regenerando nuestro cuerpo, ¿no? De ahí una célula y se hacen 2 y de esa forma seguimos vivos, digamos, porque nos seguimos reproduciendo. Pero estas células tienen características especiales, se reproducen muy rápidamente y tienen la capacidad de inhibir la apoptosis o la muerte celular programada. O sea, en el cuerpo hay cierto número de células que mueren y estas no evaden esta muerte celular y es así como siguen vivas. Entonces,
este tipo de medicamentos va dirigidos a evitar que se sigan reproduciendo o frenar la proliferación celular, pues para quitar o erradicar el cáncer, ¿no? Okay. Y entonces prácticamente en la leucemia es pilar básico la quimioterapia. La quimioterapia, sí, hay casos específicos en los que la quimioterapia ya no es suficiente y son los casos que necesitan trasplante de médula ósea. ¿Qué avances hay que podemos esperar en los próximos años? ¿Hay avances importantes en general en el cáncer infantil para el tratamiento? Sí, mira, ahorita hay muchos avances en el diagnóstico molecular. Es decir, que ya en un estudio en sangre de manera, se hace un análisis y podemos decir la translocación específica o la proteína alterada que nos da estos cambios en las células. Entonces eso es muy bueno porque ya vamos dirigiendo la terapia, ¿no? La terapia ya se dirige hacia esa mutación específica. Otra es la inmunoterapia o las terapias blancos que van dirigidos a estas proteínas que alteran el crecimiento de las células, la proliferación y la diseminación. Y pues también es más específico, personalizas el tratamiento, tiene menos efectos secundarios y nos garantiza pues una mayor tasa de curación. Y en cuanto a la radioterapia, pues la de protones, que es una radioterapia específica que va al sitio que se va a radiar sin necesidad de radiar tejido sano, ¿no? Y con eso pues menos efectos secundarios. ¿A qué se deben en la quimioterapia estos efectos secundarios de pérdida de cabello, de náusea, vómito? ¿Por qué se dan tan frecuente? Todos lo tienen, ¿no? Como actúan células de replicación rápida, pues el cabello y las uñas sabemos que están en constante recambio. Entonces, lo primero que se cae es cabello, pestañas, cejas, las uñas se oscurecen, también hay algunas que se caen porque actúan sobre las células de replicación rápida. Por eso esas son las que más notorio vemos los cambios. Oye, y ¿quién generalmente en tu experiencia, quién es el que primero detecta algo raro en un niño y que eventualmente terminan dándose cuenta que era cáncer? Es decir, su mamá, su papá, su maestro, su abuelita, su abuelito. ¿Quién en tu experiencia, quién los encuentra? La mamá. La mamá o el cuidador principal, ¿no? Porque ya sabemos que ahorita hay familias diferentes. Pero la mamá es la que primero se da cuenta de, ¿sabe qué? Lo estaba bañando y cuando lo estaba bañando le vi un bulto en la parte de atrás, en la espalda, y no me pareció normal. O le vi una mancha blanca en el ojo cuando le tomé una foto y no me parece normal porque ha ido creciendo. O muchos me dicen, es que ya no juega, ya no corre, ya no quiere salir, cada vez lo veo más débil, ya no quiere comer, pero la mamá es la primera que se da cuenta. Y entonces básicamente se da que están más apegados, o sea, básicamente es eso, ¿no? Estar más atentos, Sí. no porque tengan poderes mágicos las mamás, es no. Simplemente estar La más atentos, estar revisando y observando. El niño como tal, ¿llegan a insistir mucho en que se sienten diferentes o el niño generalmente trata de no prestar atención a estos primeros síntomas? Generalmente no prestan atención, sobre todo en niños preescolares, escolares, ¿no? Pero ya los adolescentes ya es otro tema, ¿no? Los adolescentes pues tratan de evadir que lo revisen, de evadir que les duele con tal de no acudir al médico o que la mamá no esté sobre de ellos. Porque los adolescentes sí se dan cuenta, ¿no? Los adolescentes se dan cuenta que hay algo mal, pero ya hasta cuando ya no lo pueden controlar es cuando dicen, pasa esto, ¿no? Por eso que comentas que a veces la localización, que si está en la zona inguinal, que si está en una parte que no les gustaría ser revisados, les da pena o algo. Ajá. Sí, por ejemplo, los niños adolescentes, que es los tumores germinales que se dan en testículos, pues los niños no avisan o no dicen que hay un crecimiento en los testículos, ¿no? Hasta que ya el crecimiento pues es muy evidente, ¿no? Y pues ya un niño adolescente, de hecho los escolares pues ya no los baña mamá, ¿no? Ya no están tan expuestos a una revisión de rutina, rutina, una revisión digamos, de rutina. Ajá. Y en la parte ahí, pues más nos corresponde a lo mejor a los médicos. Yo soy anestesiólogo, pero pues antes de ser anestesiólogo soy médico general.
Y recordando, yo no llevé oncología específicamente como materia de todo un semestre. Llevé de repente en la parte de medicina interna, llevé algo de oncología, de repente pues rotábamos en hospitales en donde había pacientes que tenían cáncer y demás. Entonces, bueno, vas aprendiendo un poco, pero la verdad es limitado lo que aprendemos en la carrera de oncología y más específico de oncología pediátrica tal vez menos. ¿Cómo crees que podemos mejorar? Porque yo soy creyente que podemos mejorar también la educación, la formación de los médicos para hacer un diagnóstico más oportuno, para que estemos pensando más en esa posibilidad de que sea cáncer. ¿Qué crees que podemos hacer a nivel de las escuelas de medicina, por ejemplo? Pues lo más importante es la capacitación, ¿no? Y la capacitación viene desde nuestra formación académica. Yo creo que desde que hacemos medicina, pues si bien ya sabemos que la carrera es larga y hay muchas cosas que deberíamos aprender, pero sí darle importancia al menos a los signos y síntomas y que conozcamos que el cáncer existe, que si bien afortunadamente no es tan común como en los adultos, por ejemplo, sí lo tengamos presente, ¿no? Que se implemente pues en el programa académico de todas las escuelas, al menos un módulo en el que veamos los signos y síntomas más importantes del cáncer infantil, ¿no? Entonces, que estemos atentos a que, por ejemplo, una fiebre no siempre va a ser una infección, ¿no? Que podría ser síntoma de algo más. Y sin causar también alarma, ¿no? Porque a veces van a entrar en pánico y cualquier fiebre, sí, pero fiebre sin causa aparente, es decir, mi hijo tiene fiebre y tiene fiebre constantemente y no se le atribuye ninguna infección, es decir, tiene fiebre llamemos arriba de 38 grados, tiene fiebre y no tiene moquito, no tiene tos, no tiene una infección que corroboremos. Ahí ya debe de hacerte sospechar como pediatra, esto no es normal, ahora sí tengo que pedir exámenes de laboratorio, ¿no? Algo se está saliendo de la normalidad, ya tiene 2 semanas con fiebre, no cede y entonces ya hay que abordar esa fiebre, ¿no? Porque llega a pasar que incluso pediatras de repente tardan algunas consultas, algunas semanas en darse cuenta de que es cáncer, por lo mismo, porque a veces no es tan fácil. Sí, ha pasado. Los signos y los síntomas muchas veces pues pueden parecerse o emular a otra enfermedad, porque fatiga, cansancio, debilidad, ¿qué otra cosa no te la puede dar? La fiebre, dolor de cabeza. Entonces empezamos a pensar en lo más común que son las infecciones, sí, y dejamos de lado el cáncer, ¿no? Pero ya cuando una enfermedad no sigue su curso normal, sí tenemos que tener en cuenta o al menos tenerlo como diagnóstico diferencial para decir, bueno, esto ya no me está gustando, ya se está saliendo de lo normal, lo tengo que cambiar. Le tengo que tomar exámenes de laboratorio, lo tengo que ver. Los primeros exámenes, entonces, que serían, a lo mejor esto de la biometría hemática. Lo más común, lo más simple, lo más sencillo y lo de más de bajo costo es una biometría hemática, ¿no? Porque ya en la biometría hemática, con los signos y síntomas, más una biometría hemática donde ves alteraciones de las 3 líneas celulares, entonces eso ya te debe de decir que ahí hay algo, un síndrome mieloproliferativo, no le vamos a llamar en ese momento leucemia, pero sí que hay algo que anda mal, ¿no? Y en el caso de los tumores de cerebro, que también son muy frecuentes en los niños, ¿ahí qué estudio sería el primero? Entonces llega un niño que tiene dolor de cabeza, que tiene a lo mejor vómito, también sin una aparente de comió normal, y digamos, sí, pero está vomitando y tiene dolor de cabeza y está alterando, digamos, un poco su comportamiento. ¿Qué estudio sería el primero? Una tomografía. Y ahí ya no es tan fácil como una biometría hemática, ¿verdad? Ahí ya no es tan fácil porque pues no todos los hospitales tienen tomógrafo, volvemos a lo mismo. Sí. Es de alto costo, sí, ¿no? Bueno, para algunas personas es de alto costo. Para mí es de alto costo. Sí, es de alto costo. Y si a eso le sumamos que algunas veces, bueno, no algunas veces, lo ideal es que sea con el contraste. Y si a eso le sumas que muchos niños no se van a dejar hacer la tomografía, y viene la anestesia. Entonces, pues sí requiere, o sea, sí es complejo, sí es complicado decirle a la mamá, ¿sabe qué? Necesito una tomografía. Sí, como dices, para poner en números, una biometría hemática prácticamente le cuesta alrededor de 100 pesos, 150 pesos, es relativamente barato en México, es decir, menos de $10, pero una tomografía
alrededor de unos 3,000 pesos andan. Si le agregas contraste, prácticamente serán otros 1,000 pesos más. Si agregas anestesiólogo, serán otros más pesos. Entonces ahí es más difícil y pues no hay otro estudio que te ayude realmente. No es como una radiografía, no te sirve de nada, ¿correcto? No. Entonces prácticamente la decisión difícil es decir, bueno, sí, va a tener que hacer el esfuerzo, señora, o bueno, ojalá que tengan acceso a una institución pública, pero bueno, van a tener que hacer ese esfuerzo, ya sea a veces de viajar a una ciudad. Digo, otra vez, no en todas las ciudades tenemos 72 municipios en Sonora y con tomógrafo prácticamente a lo mejor son 10 o menos, ¿no? De esos 72. Y así en la mayoría de las ciudades, a lo mejor el tomógrafo más cercano está a 100 kilómetros de distancia, a 200 kilómetros. Pero bueno, si hay esta sospecha, se hace una buena historia clínica, se revisa bien y pues hay que avanzar en el diagnóstico, ¿no? Hay que avanzar en el diagnóstico y entre más pronto mejor, ¿no? Porque hace mucho la diferencia, Hablamos, por ejemplo, el linfoma, que es también de los cánceres más frecuentes infantiles. No hace mucho salió un artículo en el que ¿cuánto tarda un país desarrollado, hablamos, no sé, Estados Unidos, en hacer el diagnóstico del linfoma? Semanas. 2 a 4 semanas. Desde que el niño tiene los primeros síntomas. En México, ¿cuánto te imaginas? ¿Unos 6 meses? 20 semanas mínimo para llegar al diagnóstico. 20 semanas que son... Sí, casi 4 o 5 meses. ¿Esos contados desde que fue la primera consulta o contados desde los primeros síntomas? Desde los primeros síntomas a que acude al diagnóstico, a que acude a atención, a primera atención. Y de hecho en el mismo estudio ven la diferencia, ¿qué tarda más? Desde que la mamá se da cuenta y el niño dice los primeros síntomas a acudir a primera atención de salud, llámese médico general, pediatría, a que el pediatra o médico general lo derive al tratamiento especializado que es oncología pediátrica. Eso es lo que tarda más, hasta llegar al diagnóstico. Eso es lo que tarda más. O sea, ahí la verdad, la mamá está haciendo lo correcto porque la mayoría, pues como bien dices, ¿no? Son los que lo están viendo todos los días, sí lo van a llevar pronto, digamos, o a lo mejor tardarán 5 días más o 3 días más o una semana más tal vez, pero lo van a llevar con el pediatra. Pero el problema es ese segundo paso, justo brincar del primero al segundo nivel de atención, digamos, del centro de salud al hospital o del hospital al tercer nivel. Ahí es lo difícil. Y eso es dado pues por las condiciones en general del sistema, de que somos un país en vías de desarrollo, un país que no tenemos ni tantos pediatras, como decíamos, ni tantos pediatras oncólogos, ni hospitales en todos lados. Así es. Pues ya me deprimí. Pero es que se necesitan tratamientos especializados, sí, ¿no? Y no en todos los lugares hay. Y si a eso pues uno le suma la cantidad de población, porque dices, bueno, ya llegamos ahora sí ya lo detectamos, ¿por qué no hacen nada ya? Pues también influyen otras cosas, ¿no? La cantidad de población para un hospital, en cuánto tiempo va a estar el resultado de patología, en cuánto tiempo vamos a tener los resultados de imagen con interpretación, una vez que esté eso, si necesita un procedimiento, bueno, y la sala o el tiempo quirúrgico, la programación, en cuánto tiempo la vamos a tener. O sea, influye todo eso, ¿no? El sistema de salud en que tú puedas llegar al diagnóstico más pronto. No hace mucho tiempo, no sé si recuerdas, había unas cédulas que llenabas cuando estabas en el servicio social. Era una cédula e ibas palomeando la detección de signos y síntomas, y si completabas más de ciertos puntos ya lo tenías que derivar. Y se hizo una campaña para la capacitación en cada municipio para la detección oportuna de cáncer infantil, pero tan solo nos redujo 3 días para el diagnóstico oportuno. Entonces hay que hacer más, ¿no? Hay que hacer más. Igual, entonces impactar en los médicos generales, en los médicos familiares, en los pediatras incluso, ¿no? En estos primer nivel de atención o primer contacto, ¿no? Sí, los médicos de primer contacto definitivamente son los que van a dar la pauta para que ellos lleguen de manera temprana, ¿no? ¿Qué puede hacer la mamá, el papá, o el propio niño para
reducir el riesgo? Como bien decías, a lo mejor no hay mucho, pero ¿hay algo que podamos hacer para reducir en general el riesgo de cáncer? ¿Algo a nivel de alimentación? ¿Algo a nivel de cuidados personales? ¿Qué recomendación general puedes hacer? Pues lo primero y lo más importante que ya se demostró que es un factor protector es la lactancia materna. ¿Así? Haber recibido lactancia materna, al menos exclusiva los primeros 6 meses de vida. Tener esquema de vacunación completo, muy importante. Sobre todo hepatitis B, la que ponen del virus del papiloma, porque hay infecciones predisponentes a cáncer, ¿no? Uh-huh. Si bien no hay una vacuna contra cáncer específico, pero están al menos estas dos ejemplos bien claros que podemos mencionar, ¿correcto? La vacuna contra el virus del papiloma humano y la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Uh-huh. Cuéntame de que están el BPH está en la cartilla nacional de vacunación. Sí. ¿A qué edad se debe poner? A los 9 años. A los 9 años, más o menos, les dicen casi siempre entre cuarto y quinto de primaria, es donde se debe de poner. Entonces, pues eso es un factor protector, ¿no? Y protector para muchas cosas. La cartilla de vacunación completa, pues es algo básico, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, una buena alimentación, sabemos que es vital y que debemos de tener una alimentación balanceada, ¿no? Balanceada con todos los grupos de alimentos que ya conocemos. Hacer ejercicio. El sobrepeso, la obesidad también, eso eliminarlo, tratar de mantenerlos en un peso. Si bien no se ha identificado como causa directa la desnutrición, pues sí influye, ¿no? Sí influye en el sistema inmune en general. Entonces, la buena alimentación también es básica. Y buena alimentación no me refiero a alimentos orgánicos. Sabemos que también reducir el consumo de alimentos como azúcares refinados, ultraprocesados, embutidos, todo eso nos va a reducir también el riesgo de cáncer, ¿no? Uh-huh. Los asados, los fritos. Y hablando específicamente otra vez de la vacuna del VPH, me recordé que a veces cuando van a las escuelas, de parte de Secretaría de Salud, incluso les hacen firmar a los papás una carta especial como de que los pueden vacunar con esta vacuna. ¿Hay cierto rechazo de parte de la población para la vacuna? ¿Te ha tocado en tu experiencia algo de esto? No, no me ha tocado. La verdad, cuando se administran las vacunas sí son bien. Qué bueno, qué bueno. Igual con el resto, ¿ha habido por estos grupos de antivacunas disminución en general un poco? ¿O en las vacunas tradicionales, como dices, de hepatitis B? ¿Sí? Sí, me ha tocado ver niños que tengan cartilla incompleta. Que antes era bien raro, ¿no? Antes era raro y, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, sí aumentó muchísimo el número de niños que no se vacunaron, ¿no? Y que tiene cartilla incompleta. Entre también por el acceso que a lo mejor no querían salir o por los grupos antivacunas, ¿a qué lo atribuyen? Una, el acceso, otra hubo también desabasto de ciertas vacunas. BCG, por ejemplo, tuberculosis duró un tiempo que no hubo. Entonces fueron atrasando la cartilla de vacunación. Y a otras pues sí se le atribuyen a los grupos antivacunas. Entonces, recomendaciones básicas, otra vez, cartilla completa, lactancia materna, ¿nos disminuye todos los tipos de cáncer? Sí, es un factor protector para el sistema inmunológico. Y esa es la base de todo, ¿no? Y en general, pues la alimentación, lo más probable. Aún así, nada es garantía, ¿no? Estamos, lamentablemente. ¿Y algo en específico que debamos evitar? ¿Algún alimento que comúnmente consumamos, aparte de estos embutidos o las cosas asadas, algo que debamos evitar? Pues específicamente no, porque como te comento, no se le atribuye a una causa específica. Yo malamente siempre les digo a los papás que tener cáncer es mala suerte, ¿no? Porque le digo, ¿por qué bajo las mismas condiciones le dio a este hijo y no le dio a su hermano? Si consumen lo mismo, usted les da las mismas atenciones, son de los mismos papás, ¿no? Sí. Entonces tiene que haber algo en tu cuerpo, una alteración, y llamo genética, no genética heredada, sino una mutación en tu ADN por alguna de estas cosas, pero tu cuerpo tuvo que ser susceptible para que mutación o desorden de la célula se haya desencadenado, ¿no? Sí. Pero si reducimos el riesgo,
pues es mejor, ¿no? Evitamos ese puntito más que podría afectar en que se desarrolle el cáncer. Oye, ¿algún producto, alimento que crees que debamos consumir? Porque a veces hay muchos estos que rayan los mitos de que, oye, si tienes cáncer, pero consumes veneno de víbora de cascabel traída del cerro de la Campana, no sé, te va a quitar el cáncer. O si usas ajo rostizado, no sé, te va a quitar el cáncer. ¿Qué? ¿Algún producto que te hayas dado cuenta que sabes que esto sí funciona? Esto nos cambió la vida, esto funciona. Hasta ahorita, no. No hay ningún producto de medicina complementaria o alternativa que cure el cáncer. No hay. ¿Y que ayude un poquito? Tampoco. Nada. O sea, da igual que uses el té de azar o el té de algo, ningún té, ninguna víbora. ¿Y cómo abordas esto cuando el familiar te lo pide? Porque he platicado con algunos oncólogos que algunos como que tienen a grandes rasgos dos opciones, ¿no? Decirles claramente, señor, no, así, no es no, o sea, no pierda su dinero, no esto, no. Y otros que le dicen, mira, así, analizan el producto, obviamente, de que no sea algo que realmente les vaya a dañar, de que, bueno, es un té de hierbabuena, o un té de limón, sígalo tomando, nada más siga viniendo a las quimioterapias y a las radioterapias y a todo esto, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Porque esos productos milagro no existen. O sea, qué bueno que existiera un producto que eliminara el cáncer, ¿no? Pero hasta ahorita no hay alguno. No se deben de utilizar. Yo siempre les doy la recomendación de que no. Cualquier cosa, aunque sea de manera natural, tiene efectos. ¿Y dónde se metaboliza? En el hígado. Entre mejor tengamos el hígado y el riñón para metabolizar el tratamiento, es mejor. Y los que te dicen que es que este Pero producto es para el hígado. Sí, hay algunos que sí son muy creyentes. Siempre les digo, mientras no abandone su tratamiento, no hay ningún problema. Porque sí me ha tocado dietas cetogénicas, restricción de alimentos. No quiero decir el famoso inmunocal, supuestamente células madres regeneradoras inyectadas. Y la verdad es que todos estos productos son de alto costo y no dan ningún beneficio. Lo único que hacen es retrasar el tratamiento porque muchas veces son tóxicos y no puedes, en esas condiciones de toxicidad no puedes poner el tratamiento. Entonces, hasta ahorita el único que ha demostrado que si se recibe de manera adecuada, de manera oportuna, con el tiempo que debe de ser, y llegas a la curación, pues es la quimioterapia, ¿no? Único tratamiento. ¿Y cómo sé que no estás comprada por las grandes industrias farmacológicas y por eso estás diciendo eso pero esos medicamentos mágicos de la víbora de cascabel es realmente la solución a todo? Ahí, ¿qué le contestas? ¿Alguien te llegan a preguntar así? Sí, personas? claro que sí, pues ya está, esto está comprobado científicamente, ¿no? Científicamente está comprobado, como te digo, estos protocolos que son los que llevan a la curación, ¿no? Y es tan alta, ¿no? Afortunadamente. Y es alta, ¿no? 80-90% es buena. Estamos hablando que de 8 a 9 niños de cada 10 se salvan, ¿no? Se curan. Entonces, eso es bien importante mencionarlo, ¿no? Que el cáncer no es sinónimo de muerte, no es sentencia de muerte, que si llegas al tratamiento y al diagnóstico oportuno, pues las posibilidades de curación sí son muy altas. Qué bueno. Hablando específico de estos productos, yo no conozco a este Inmunocal, pero por la forma en que lo dijiste, al parecer es frecuente. Ahorita veremos al final si por cuestiones mejor de seguridad lo censuramos un poquito para que no nos vayan a demandar, porque de repente luego nos andan amenazando con demandas. Sí. Pero Inmunocal, ¿qué ofrecen? ¿Qué se supone que hacen? Reforzar el sistema inmunológico. Como la comida bien hecha, como qué. Sí. Es que todo el ejercicio refuerza el sistema inmune, ¿no? Porque siempre me dicen las mamás, ¿y algún tipo de vitamina, doctora? Bueno, no hay mejor vitamina que la que va directa de los alimentos. Tiene mejor biodisponibilidad, se absorbe mejor y es la que mejor le va a nutrir al niño. Siempre les digo lo mismo, ¿no? Ahorita no vamos a tomar suplementos alimenticios o algún otro producto que pueda interferir con
con el tratamiento. ¿Y este, por qué crees que este es un poco más popular que otros? Se anuncia mucho, es más caro y por eso también Es eso caro, influye, ¿no? sí. O sea, no es lo mismo si te ofrecen una solución que cuesta 50 pesos a una que te cuesta 50,000 pesos. Hasta, y ya hay estudios que hablan, ¿no? El efecto placebo, el efecto que crees que nada más o sea, que no es un efecto real, pero que la mente a veces quiere interpretar que sí, influye el precio, ¿no? Sí, Entonces, es caro, se vende como producto milagro, pero la verdad es que no hay un beneficio en tomarlo, ¿no? O sea, no influye. No hay un estudio científico que compruebe que mejora la tasa de supervivencia, ¿no? y en enfermedades tan fuertes como esta que toda la familia sufre, el dinero generalmente no está así fluyendo tan bien, ¿no? Como decíamos, hay que ir muchas semanas a la quimioterapia, va a haber efectos adversos, va a haber estos días que dejan de trabajar los papás por cuidarlos, se cambia toda la dinámica familiar, difícilmente va a estar sobrando dinero para estos productos milagros, ¿no? Sí, porque muchas veces hacen el esfuerzo, ¿no? ¿Y qué no hace uno por los hijos? Entonces, pues siempre les digo, mejor concéntrense en darle una buena alimentación, en no faltar a sus consultas, en venir al tratamiento, porque hablar de cáncer no nada más se enferma el hijo, se enferma la familia, ¿no? Es una enfermedad catastrófica, pues que afecta a todos los miembros de la familia y la dinámica familiar, más bien. Porque ahora es el hijo que está enfermo, el cuidador que tiene que ir, y si el cuidador principal es quien trabaja, ahí también es un problema, ¿no? Y los demás hijos, ¿quién los cuida? Sí. Entonces, sí es una enfermedad compleja que no solo afecta al que tiene cáncer, ¿no? A toda la familia. Oye, un mensaje final que te gustaría dar a la población sobre el cáncer infantil, tanto a la población general como a los médicos también, que vimos que los médicos de primer contacto somos los que de repente tardamos o retrasamos parte de todo este largo proceso. Pues lo primero es que sepan que el cáncer se cura, que no es sentencia de muerte y que el pilar fundamental para que lleguemos a esto es la detección oportuna. La detección oportuna, el control del niño sano, es lo que a nosotros nos va a marcar la pauta para saber que algo está mal. Excelente. Entonces, acudir a las consultas, así como dice la cartilla, y es tan fácil, ¿no? Ahí viene en la cartilla cada cuánto tenemos que llevar a los niños y revisión. demás. Fíjate, yo tengo una sobrinita que tiene 3 meses, está bien bonita, luego te lo enseño. Pero sí, o sea, ya empiezas a pensar y ni me imagino lo que sienten los papás, pero, o sea, no quiero que nada le pase, pero también algo que estaría bien feo es que retrasáramos el diagnóstico y que no nos diéramos cuenta y no me quisiera, no quisiera que eso pasara, ¿no? Y la única forma de disminuir esa probabilidad es seguir estudiando como médico, seguir estudiando, estar muy atento a cambios, y como papás, pues estar en las revisiones diarias, como bien dices, ¿no? Conocer a tu hijo y si se pueden los dos papás, o sea, mamá, papá o el cuidador que tengan primario, pues entre más mejor. Sí, la verdad es que es la única manera en que podemos a- acudir al médico y la detección oportuna para pues llegar a la curación. Es la única manera, no hay otra. Ojalá hubiera una manera de prevenirlo, Ujú. pero no la hay, ¿no? Sí, como dices, no es a veces muy diferente a otros tipos de cáncer que a lo mejor se dan más en etapas adultas de, oye, pues cáncer de pulmón, oye, pues no fumes, ¿no? O sea, el niño a veces no hizo nada malo, ¿no? O sea, nació y no hizo nada malo y tuvo Incluso cáncer. nacen y tienen cáncer al nacimiento y dices, oh, ¿por qué? O sea, pues no estás expuesto como los adultos, ¿no? Que tenemos malos hábitos a los que fuman, toman, pues tienen prácticas de riesgo, que te puede desencadenar un factor directo que ya sabemos y está demostrado que nos puede contribuir a que tengamos algún tipo de cáncer, ¿no? En los niños no es así. Ojalá hubiera un tamizaje o un cribado en que digamos, a tal edad se tiene que hacer esto para evitar esto, ¿no? No, la verdad. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde consultas? ¿Dónde podemos agendar una cita? Estoy en Clínica Liberi, que se encuentra en la colonia Centenarios, Prados Ujú. Centenarios, en Edel Castillo, ahí estoy.
En Hermosillo, Sonora, ¿no? Para los que nos Aquí en escuchan. Hermosillo, Sonora. Y que está muy interesante esa clínica porque tienen un poco de todo, o todos los especialistas posibles prácticamente de pediatría, ¿no? Desde hay pediatras de infectología, hay cirujanos pediatras, hay alergólogos pediatras, hay prácticamente cualquier, Neurólogo, ¿no? estimulación temprana, cardiólogo, psicólogo, gastroenterólogo. Aquí lo que se trata es de tener una atención integral o una atención completa, pues para llegar a un buen diagnóstico y que se den los mejores tratamientos que hay. Y prácticamente contigo llegan porque ya lo manda un pediatra, o porque lo mandan, o si llegan contigo directo a alguien. Generalmente los manda un pediatra. Hay veces que sí ya llegan por conocidos de familiares que tuvieron un hijo que tuvo cáncer, van, ¿no? Si a veces cualquier dato de alarma va. Y a veces ahí no tienen nada, pero bueno, van. Afortunadamente puedes decir no tiene nada, vamos a dejarlo en vigilancia, dar los datos de alarma y ya, ¿no? Pero ya cuando vienen referidos de un pediatra es que ahí ya hay que abordarlos, estudiarlos más, ¿no? Sin duda. Oye, pues muchas gracias otra vez. Vamos a dejar aquí las redes sociales, que también ahí te pueden contactar para agendar citas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Isaac, por invitarme.